Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amado hermano, puede sentarse. Tenga la bondad de buscar ahí en su Biblia, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, del 1 al 22. Primer libro de Samuel, capítulo 8, del 1 al 22. Dice la palabra de Dios así. ¿Todos tienen? Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey y que nos juzgue. Y Samuel se puso a debatir con ellos. ¿Cómo dice? Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, más, ¿cómo dice? Más protesta solemnemente, solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, siempre reconozco mi dependencia 100% de ti al pararme en este santo lugar y predicar tu palabra. Señor, si no me usas, si no me das la gracia, si no me das tu favor, si no hay tu respaldo, Señor, la iglesia no se gozará en tu palabra, no será edificada con tu palabra. Úsame, Padre de la gloria,
de modo que al abrir mi boca, Dios mío, pueda dar la palabra exacta, que no produzca confusión, sino edificación y ánimo de seguir, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, estamos contentos en esta preciosa mañana y yo quiero tratar un tema en esta preciosa mañana, y ese tema lo he titulado El rechazo del liderazgo de Dios. Ahí está. El rechazo del liderazgo de Dios. ¿Qué es lo que se siente cuando somos rechazados? Bien arriba la mano de las personas que les gusta que los rechacen, que los menosprecien. Ninguno, nadie quiere que nos menosprecien. Todos queremos que nos aprecien, todos queremos que nos digan buen trabajo el que estás haciendo. Todos queremos que diga, oiga, tú me caes bien. Todos queremos que diga, oye, tú eres una persona especial. Oye, tú eres diferente. Todos queremos que nos den un abrazo, que nos den un beso. Nosotros queremos caerle bien siempre a la gente. Amados hermanos, pero no va a ser así. No va a ser así. Siempre en la vida todos vamos a recibir un rechazo. Es más, por el hecho de nosotros ser cristianos, somos rechazados hasta por nuestra propia familia. Levante la mano aquí si alguien alguna vez ha sido rechazado por un compañero de trabajo, por un compañero de estudio, por un compañero, por alguna familia, por ser cristiano. Yo levanto las dos. Por ser cristiano, entonces a ti te echan a un lado. Eso se llama rechazo. Todos en un momento de la vida tenemos que vivir esto. Y tenemos que pedirle al Señor madurez espiritual para nosotros permanecer firmes en los caminos de Dios y permanecer en el propósito de Dios, así nos rechacen. Hay gente que se va de la iglesia, dice, porque ahí me rechazaron. ¿Por qué se fue de la iglesia? Porque el pastor no me saludó, porque el hermano Henry que pasa ahí en la puerta, yo le estaba dando la mano y no me saludó. Yo le estaba dando la mano y él no se dio cuenta y se sintió rechazado. Quiero decirles que el rechazo duele, amado hermano, pero debe ser más grande en nosotros nuestro sentimiento, nuestro amor, nuestra pasión por Dios, por seguir en el evangelio, que cualquier rechazo que hagan a nuestras vidas. Que usted no deje de asistir a la casa del Señor por un rechazo, porque más grande es Dios en su vida, que le ama. Si otros le rechazan, Dios nunca le va a rechazar. Amén. ¿No le alegra eso? Al saber que si otros le desprecian, Dios dice yo te amo. Si otros dicen yo no te quiero, Dios dice yo sí te quiero. Si otros no te extienden la mano, Dios dice yo te extiendo la mano. Porque Dios no rechaza. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios jamás despreciará. Queridos hermanos, pero el pasaje que nosotros acabamos de leer, y por eso le puse este tema hoy, el rechazo del liderazgo de Dios, notamos a un pueblo que está rechazando a Dios. A un pueblo que le dijo a Dios, tú no, Dios, tú no. Queremos que sea como nosotros decimos. Dios, no es como tú dices, no es como tú piensas, no es como tú crees, no es como tú nos quieres dirigir, es como nosotros queremos. Toda una nación en contra de Dios. Y vamos entonces, amados hermanos, a estudiar este pasaje bíblico. El rechazo del liderazgo de Dios lo causó la corrupción del liderazgo de los hijos de Samuel. Porque estamos hablando de el rechazo del liderazgo de Dios. ¿Qué fue lo que causó? ¿Por qué la gente dijo no a Dios? Amados hermanos, porque el pueblo, la gente, vio cosas terribles que estaban pasando entre la clase dirigente de ese entonces. El texto bíblico
la palabra del Señor dice que lo causó la corrupción del liderazgo de los hijos de Samuel. Cuando leemos nosotros el versículo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 8, nosotros encontramos, dice que Samuel, dice, había envejecido. Samuel ya estaba viejo. Entonces él dijo a sus hijos, a sus dos hijos mayores, y le dijo: bueno, yo quiero que ustedes me ayuden en el liderazgo. Ya yo me canso. Ya yo no puedo estar en diferentes ciudades, por diferentes pueblos, atendiendo a la gente. Porque ¿quién era Samuel? Samuel fue un hombre que estuvo juzgando al pueblo de Israel, que estuvo dirigiendo, gobernando al pueblo de Israel. La Biblia lo dice en el capítulo 7 de Primera de Samuel. Dice que toda su vida la dedicó a dirigir el pueblo de Dios. Él era el juez. Había un problema de tierras allá. La gente se estaba peleando de tierra por tierra. Entonces Samuel tenía que ir a resolver ese problema. Había peleas entre familias, una familia y otra. Entonces él tenía que trasladarse a ese lugar. Había peleas por aquí, peleas por allá. La gente peleando por temas, por injusticias que estaban haciendo contra sus hijos. Allá Samuel tenía que hacer esta tarea. Y él se dedicó, claro, cuando estaba nuevo, él tenía toda esta posibilidad de trabajar. Se levantaba él de muy de madrugada y su esposa le decía: mi hijo, ¿y dónde te toca hoy? Hoy me toca ir a la tribu de Judá. ¿Y qué hay? Dice: hay un problemón pero bien grande allá, pero Dios me dará la sabiduría para resolver ese problema. Al siguiente día: mi hijo, ¿para dónde vas? Dice: voy para los de la tribu de Leví. Voy para donde están los danitas. Imagínense que se presenta un conflicto por una tierra, por una agricultura, unos sembrados, que esto. Y dice: bueno, mi amor, entonces que te vaya bien. Y así todos los días la esposa le decía: bueno, mi amor, entonces tú no vas a descansar. Todos los días trabajando. Mira, los hijos están creciendo y tú no los estás viendo crecer. A veces ellos preguntan, quieren jugar contigo, quieren estar contigo, pero tú te la pasas es trabajando, así como muchos padres de familia se la pasan es trabajando, solamente trabajando. Se levantan en la madrugada y regresan en la noche, y sus hijos vienen a abrazarle, vienen a acariciarle, quieren que les cargue, quieren jugar con ellos, pero el papá está cansado y dice: no tengo tiempo, mijo, voy a dormir. Porque todo es trabajo. Estimados padres de familia, tengo que decirle: no todo es trabajo. Hay que trabajar, pero también hay que saber administrar el tiempo. Porque probablemente a este hombre, este profeta, fue un gran profeta, fue un gran legislador, fue un gran gobernador. Pero la palabra del Señor dice que cuando ellos crecieron, Él los puso para que le ayudaran en la tarea, cuando ya eran jóvenes. Pero el texto bíblico dice que los hijos de Samuel no anduvieron por el camino de su padre. Y uno dice: ¿cómo es posible que un hombre tan santo como Samuel, cómo es posible que un hombre tan bueno, cómo es posible que un hombre tan recto, tan justo y tan usado por Dios, sus hijos sean tan malos? ¿Usted no ha notado esto? Que esto también lo vemos para la época de hoy. Dice, uno ve que ese hombre es bueno, esa mujer es buena, y esos hijos sí le salieron malos a ese señor. ¿Alguna vez han visto esa escena de familia que los papás, mire, son todos unos señorazos? Las mujeres son todas unas señoras responsables, personas que no hablan mal de nadie, personas que no les gusta el chisme, personas que no están peleando, no tienen problema con nadie, saben resolver problemas, son sabios. Pero sus hijos son tremendos. Dos cosas pudieron haber pasado aquí. Y la primera es: no porque tú seas o porque una persona sea cristiana, pero el mejor cristiano
No crea, amado hermano, que por eso sus hijos nunca se van a apartar de los caminos del Señor. Porque hay padres buenos con hijos malos. Como también hay padres malos y los hijos son buenos. Yo he conocido hijos, muchachos, incluso que trabajan en entidades importantes de la ciudad, trabajan en bancos, son gerentes y los papás son alcohólicos. La mamá es alcohólica, la mamá prostituta, pero ellos no cogieron el camino de sus padres. Pero aquí lo contrario fue Samuel, un hombre bueno, pero los hijos eran muy malos. Dice la palabra del Señor que Samuel entonces los puso para que fueran jefes, para que fueran jueces y gobernaran en Berseba. Y desde allí ellos gobernaban, pero ellos no gobernaban bien. Dice que pervertían el derecho, se dejaban sobornar. ¿Qué es pervertir el derecho? Pervertir el derecho era que alguien venía donde los hijos y le decía: mire, queremos que haga justicia, porque aquel hombre se está robando mi tierra, rodó su cerca, su portillo lo rodó y se me está llevando hasta 1 hectárea de mi tierra, incluso hasta los sembrados que allí yo tenía. Y entonces los hijos de Samuel mandaban a buscar al otro hombre y dice: mire, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú le quieres robar a este señor? ¿No ves que él es más pobre que tú? Usted tiene su tierra. Y entonces aquella persona le decía: vengan acá, les voy a dar plata, les voy a dar buen dinero, dice, para que ustedes a la hora de hacer el fallo sea a favor mío, para que el dinero, para que a mí me quede la tierra. Y ellos decían: ah, bueno, listo. Después se acostumbraron tanto que cuando iban a hacer justicia, le hacían justicia o le daban el lado a quien más diera dinero. Amado hermano, esto se llama corrupción. ¿Aló? La corrupción ha existido en todos los tiempos. En todas partes ha existido la corrupción. Aquí vemos al pueblo de Israel, hermano, los hijos de un gran hombre de Dios corruptos. Corruptos, dice que pervertían el derecho. Allí no se hacía justicia. Allí era el que diera plata, se le daba la razón. Y eso está pasando en los gobiernos de hoy en este mundo. Corrupción, corrupción. Porque la Biblia dice que raíces de todos los males es el amor al dinero. Por eso, cuando nosotros oremos por los que están en eminencia, tenemos que aprender a orar. Usted no ore: Dios mío, bendice al presidente, Señor, bendice a los ministros, Señor, bendice. Solamente bendecir. Está bien que los bendiga para que hagan las cosas bien, pero usted también diga: Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, todo hecho de corrupción entre la presidencia de la república, entre los ministros, entre los que legislan, entre el Senado, la Cámara, los reprendo en el nombre de Jesús. Amado hermano, la oración del cristiano por los que están en eminencia es reprender en el nombre de Jesús la corrupción, porque eso es lo que está dañando un país, hermano. Porque muchas veces el dinero lo hay, pero el dinero se desvía para otras cosas. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Se estaba pervirtiendo el derecho. No se hacía justicia, sino que se le daba la razón. No el que realmente tenía razón, sino el que daba más dinero. Y eso se llama soborno. Y el soborno lo vemos, hermanos, por todas partes. Entonces, esta era la situación, lo que causó el rechazo del liderazgo de Dios. Porque los ancianos, la gente seria del pueblo, se estaban dando cuenta de esta situación. Samuel estaba viejito, y los hijos que podían gobernar no lo estaban haciendo bien. Entonces fue cuando ellos dijeron:
Los ancianos se llegaron, dice la palabra del Señor, que los ancianos se llegaron donde Samuel y le dijeron: queremos que nos des un rey, así como las otras naciones. Queremos que tú nos estés regalando, nos des un rey, así como las otras naciones, porque tú has envejecido, pero tus hijos son corruptos. Son corruptos. Cada vez que hay cambio de gobierno, la gente dice: ya no hay que seguir votando por este o por aquel. Dice: porque fueron corruptos. A veces la gente quiere cambios. Esto ha existido todo el tiempo. Siempre hay ese deseo de un cambio, un cambio, un cambio, un cambio. Tanto así que muchos de los eslogan de los políticos siempre tiene que ver con el cambio, y donde hacen promesas que va a cambiar, que esto va a ser diferente, y nosotros como seres humanos nos apasionamos: sí, va a ser diferente, con él va a ser diferente, con este presidente, con este alcalde, con este gobernador, esto va a ser diferente, porque nos dibujan y nos muestran, hermanos, todos sus proyectos. Dice que van a combatir la corrupción, que van a tener, mejor dicho, 12 santos apóstoles como ministros. Y uno dice: ahora sí va a ser diferente, y nosotros nos apasionamos en esto. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo pudiéramos decir qué fue lo que causó el rechazo del liderazgo de Dios? Primero dijimos que fue la corrupción que había en el liderazgo. La gente dice: no queremos que ellos sigan, no queremos que ellos sigan mandando, que sigan gobernando, sino esto se va a acabar. Y segundo, lo causó al ver y desear los gobiernos de las otras naciones. ¿Aló? Así lo dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que ellos pidieron un rey como las otras naciones que tenían rey. Entonces ellos dijeron: nosotros queremos tener un rey. Asiria tiene rey, Egipto tiene rey, Etiopía tiene rey, todas las demás naciones tienen rey, y nosotros también queremos tener un rey. ¿Por qué nosotros tenemos que estar siempre gobernados por este hombre llamado Samuel? ¿Por qué tenemos que ser gobernados ahora por sus hijos? No, nosotros queremos a otro rey. Porque, amados hermanos, porque ellos, a otro rey no, querían un rey como las otras naciones, porque hasta el momento ellos no tenían rey. El pueblo de Israel no tenía rey. El pueblo de Israel era juzgado, era gobernado a través del profeta Samuel. ¿Y quién era Samuel? El hombre que Dios había puesto. Samuel no fue que dijo: yo me voy a elegir, yo me voy a postular para que voten por mí. A Samuel no lo eligió el pueblo de Dios. A Samuel no lo eligió el pueblo, no lo eligió la gente. A Samuel lo eligió, lo escogió Dios para que gobernara a todo Israel. Entonces ellos decían: no queremos, ya no te queremos a ti, Samuel. Y tus hijos menos, porque están haciendo las cosas muy mal. Tú sí, pero de todas formas tú estás viejo ya. Entonces cambiemos, tengamos un rey. Amados hermanos, quiero hablarle de los beneficios que tenemos nosotros cuando nosotros somos corregidos, somos liderados, somos gobernados por Dios. El pueblo de Israel, cuando fue gobernado por los jueces, míreme acá, cuando fue gobernado por los jueces, siendo Samuel el último de los jueces, hermano, cuando tenían guerra, realmente ¿quién era el que le daba la victoria al pueblo de Israel? Dios. Cuando el pueblo tenía necesidades de agua, de cosas así, ¿quién le suplía esas necesidades? Dios. Porque Dios era su rey. El rey era Dios. Samuel era como el instrumento que Dios estaba usando para gobernar. Tanto así que cuando había problemas nacionales, cuando había dificultades,
Entonces iban donde el profeta consultaba a Dios y Dios decía, esto es lo que tienen que hacer. Pero ellos decían, ya no queremos esta manera, ya queremos que sea como los otros reyes, queremos que sea un rey que nos gobierne, que nos mande, que nos lidere. Ya nosotros no queremos a Dios, no queremos que Él nos gobierne, ni tampoco te queremos a ti. Porque Samuel se estaba quejando. Samuel decía, Señor, me están rechazando. Señor, mira a este pueblo. Porque cuando ellos le dijeron queremos otro rey, él no empezó a discutir. Lo que dice que empezó fue a orar, se buscó y dijo, bueno, yo no les voy a decir nada de ponerles un rey o no. Yo lo que voy es a orar. Y se fue a la presencia del Señor, no sé, a un cuarto o se fue a un retiro espiritual. Allí levantó las manos y le dijo, Padre, oh amado Dios, hoy he sentido un rechazo grande. Un rechazo grande de este pueblo. Dios mío, tanto que yo me he matado, tanto que yo he dedicado tiempo, yo he dejado de criar a mis hijos para estar con ellos y ahora me están diciendo que ya no me quieren. Señor, háblame, dime algo, ¿qué debo hacer? Me están pidiendo un rey como las otras naciones y tú eres el rey de esta nación, pero ellos quieren un hombre que les gobierne. Y la Biblia dice que Dios le habló, le dijo, Samuel, Samuel, no temas hacer lo que ellos dicen. Escucha la voz del pueblo, escúchalos. Dice, pero eso sí, yo quiero que tú protestes y le digas las consecuencias o les adviertas lo que sucederá cuando ellos tengan un rey. Queridos hermanos, quiero decir dos cosas. Primero, le había dicho que el rechazo del liderazgo de Dios lo causó la corrupción de los hijos de Samuel, que eran funcionarios públicos. También que lo causó al ver y desear los gobiernos de las otras naciones. Voy a hablar algo aquí y yo no tengo que decirlo como pastor. Amados hermanos, nosotros, uno de los errores más grandes que tuvo el pueblo de Israel fue cómo gobernaban en Egipto. Ellos tienen un rey. En Etiopía, los sirios, ¿sí? Todas las demás naciones, ellos querían ser como ellos. Amados hermanos, cuando nosotros creemos como nación, pero bueno, primero como cristianos, segundo en la familia y tercero en el reino, en una nación. Por ejemplo, muchos esposos dicen, no sé, hermano, yo me hubiese casado con otra mujer. O los hijos dicen, yo veo que el papá de Carlos, el papá de Manuel, el papá de Pedro, el papá de Miriam es diferente. Yo quisiera tener un papá como la otra familia. También otros dicen, los que vienen a la iglesia, ay, yo no sé, hermano, yo quisiera que la iglesia donde yo voy, que la iglesia cuadrangular, yo quisiera que el pastor Jorge fuera así como, hicieran como hacen en tal iglesia. Yo quisiera que, y si los cultos de los jóvenes fueran discotecas, así como hacen las otras iglesias. Empezamos a compararnos y a ver lo que hacen las otras iglesias. Incluso otros dicen, ¿por qué no trabajamos en aquella iglesia? Se hizo así. Hay gente que dice, oh pastor, ¿usted por qué no hace así? Porque hermano, yo vengo de otra iglesia, o yo vi en otra iglesia, o yo estuve en otra iglesia y se hizo esto. Y ahora me voy a algo más nacional. Amado hermano, estoy hablando al pueblo de Dios. Estoy hablando al pueblo de Dios. Estoy hablando a la iglesia de Cristo. Amados hermanos, otros no oran tanto por sus naciones, no oran tanto por su nación, sino que quieren ser como otra nación.
Me estoy haciendo entender. Entonces, como ven un modelo político en otra nación, entonces dice, ese modelo político nosotros también lo podemos aplicar aquí. Ya. Eso lo mira los candidatos, eso lo miran los gerentes de campaña, eso lo miran los seguidores. Y dice, vamos a ser como tal nación, vamos a ser como tal nación. Amados hermanos, y yo quiero decir, Dios tiene un propósito para cada nación. Amados hermanos, Honduras tiene su sistema político, Colombia tiene otro sistema político. Dios tiene un plan para cada nación. Nosotros no tenemos por qué estar comparándonos que vamos a ser como tal nación. Amado hermano, por eso tenemos que orar que el próximo presidente que sea escogido para nuestro país, amado hermano, sea dirigido por Dios y que no esté copiando modelos, sino que esté copiando, aleluya, el modelo del reino de los cielos, que ame a Dios, aleluya, que escuche el consejo de Dios, que siga los pasos de Dios, aleluya, que escuche el consejo divino de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Porque estos ancianos lo que decían, queremos como las otras naciones. Y esto no nació solamente en los ancianos, sino que todo el pueblo pedía, queremos otro rey, queremos un rey como las demás naciones. Amado hermano, si Dios lo puso en su familia, esa fue la familia que Dios le dio. Y Dios tiene las propias, las mismas, las políticas. Dios tiene la bendición propia para su propia familia, para su propia iglesia donde usted está asistiendo. Yo no estoy diciendo que es que no vamos a mirar cosas buenas y también, pero no todo el tiempo nosotros podemos ser la copia de otra familia. No podemos ser la copia de otra nación. No podemos ser la copia, hermanos, de otras personas. Hay cosas que son dignas de imitar, pero hay otras cosas que no. Ahora, si se trata de imitar, al único que debemos imitar es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto lo digo, amados hermanos, porque estamos a las puertas de que llegue un nuevo presidente y nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Tenemos que aceptar la voluntad del Señor, que se cumplan los propósitos de Dios en su vida. Yo no voy a decir que el candidato porque usted va a votar es malo, porque estamos en medio de una contienda. Aún en medio de cristianos, los cristianos dicen, ¿cómo es posible que una persona cristiana conocedora de Dios, conocedora de su palabra y que tiene el Espíritu Santo y vaya a votar por este candidato? La gente dice, es que yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde ese hombre, dónde esa mujer le cabe en su cabeza votar por ese hombre que es del diablo? Pero resulta que los de las otras campañas también están diciendo lo mismo. Entonces el diablo quiere a veces como separarnos. Y eso es mentira, amado hermano. El presidente que quede, ese es el que Dios ha elegido. Pero el pueblo de Dios permanecerá firme en los caminos de Dios. A su nombre. ¿Sabes cuándo el pueblo de Dios protesta? Porque aquí vemos a Samuel protestando. Hermano, cuando ese presidente que fue elegido aprovecha su poder para irse en contra de Dios, para irse en contra de principios de la fe, cuando ese pueblo, cuando ese presidente, ese gobierno o esos legisladores, porque mucha gente habla mucho del presidente, pero a veces los presidentes no van a hacer casi nada, porque las leyes realmente nacen es del Congreso de la República. Entonces esto es algo tremendo, amado hermano, que nosotros tenemos que saberlo. Nosotros los cristianos nos toca es orar. Es orar. El pueblo de Israel, ellos creían que podían funcionar bien teniendo rey. El pueblo de la Biblia y dejando a un lado pues el principio, porque el gobierno que tenía el pueblo de Israel se llamaba un gobierno teocrático.
Y quiere que le diga una cosa: el gobierno teocrático es el gobierno perfecto. El gobierno teocrático donde Dios manda, donde Dios ordena, donde Dios administra. Y hablando algo de escatología, porque eso será en otro tiempo. Amado hermano, ningún gobierno va a ser perfecto. Ningún gobierno va a hacer cosas increíbles, cosas que no. El mejor gobierno va a ser el de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez y se siente en el trono del templo de Jerusalén. De allí gobernará al mundo entero. Él sí realmente va a enseñar lo que es equidad. Él sí va a enseñar realmente lo que es gobierno, lo que va a saber cómo manejar el capital, cómo hacer sociedad, cómo hacer socialismo, cómo trabajar el medio ambiente, cómo trabajar bien, cuidar la flora, la fauna. Hermano, señoreará sobre la fauna, sobre la flora. Hermano, la palabra del Señor dice que aún los niños jugarán con las serpientes y las serpientes no le van a hacer daño. Jugarán con los cachorros de los leones y los leones no le van a hacer daño. No hay gobierno en este mundo que haga esto, solamente el de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo está aquí, pero su mirada siempre debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Quiero manejar esto con una imparcialidad para que nadie salga diciendo el pastor Negrete es de derecha, el pastor Negrete es de izquierda. Voy a hablar lo siguiente, amado hermano. Dice que la izquierda tiene un olor a comunismo y que a lo largo de la historia el comunismo nunca ha tenido esos afectos con la fe. Y esa es la preocupación que hay. De pronto muchos, ¿y qué tal el comunismo? Y si no nos deja predicar y se cierran a la iglesia, si nos quitan la libertad religiosa, entonces hay ese miedo. Pero yo quiero decirle, amado hermano, si se levanta un gobierno en contra de Cristo, está peleando, en contra de la iglesia, está peleando es con Cristo. Y la Biblia dice que la iglesia que ha sido más santa, que ha sido más pura, que ha sido más fundamentada en los caminos de Dios y donde se han visto más milagros, más sanidades, ha sido más en medio de la adversidad, en medio de la persecución, más que en medio de la comodidad. ¿Aló? Yo lo estoy llevando a ustedes a tener tranquilidad espiritual. Suponiendo que fuera así. No, que va a venir un gobierno que esto, amado hermano, allí es que la iglesia tiene que ser sal. Ahí es donde se va a ver realmente el que es cristiano de verdad, verdad. Pero si gana otro que tiene una visión diferente, una visión de capitalismo, una visión diferente, como también muchos la miran, como la mira la otra parte, como una visión atropelladora, una visión que no piensa en el pobre, una visión, o sea, donde se dicen tantas cosas también del capitalismo, de orgulloso, de los ricos, de los blanquitos. Amado hermano, de todas formas, si se levanta un presidente que solamente piensa en los ricos, Dios pensará en los pobres y le dará el pan de cada día, porque nosotros no dependemos de este mundo, sino del cielo. Por eso no nos vamos a pelear. Nosotros confiamos en aquel que lidera nuestras vidas, que se llama Jesucristo. A su nombre. Pero a veces creemos, no, como la de las otras naciones. En China todo el mundo vive sabroso. Dicen, pero eso es mentira. Otros dicen, en Estados Unidos todo el mundo vive sabroso. Dicen, pero eso es mentira. No hay gobierno perfecto, amados hermanos. Porque esto es lo que pasaba el pueblo. Pensaba que ellos iban a estar mejor con un gobierno similar al del gobierno de los vecinos. Y Dios, para cada país, tiene un destino diferente y se mueve como Él quiere. A su nombre. Pero gloria a Dios que en medio
de gobiernos imperfectos está la iglesia de Cristo. Está una iglesia, aleluya, que ora, que ayuna, que busca, que vigila, que permanece firme, aleluya, porque depende de aquel que está en los cielos, del que nos lidera, el que lidera nuestra vida, lidera nuestros corazones. A su nombre. Entonces, sí, fue verdad. El rechazo del liderazgo de Dios fue efectivo, se hizo evidente al rechazar al siervo de Dios. Samuel se desagradó ante ese rechazo. Samuel oró ante el rechazo que le hicieron. Amado hermano, cuando usted le haga un rechazo, ore. Ore. Dos cosas puede hacer usted cuando le rechacen. El año pasado yo me sentí herido por un rechazo. Me sentí muy herido. Se lo conté a mi esposa y a algunos hermanos de confianza. Me sentí dolido. Amado hermano, pero me metí al cuarto. Padre de la gloria, tú eres el que hace justicia. Tú sabes, Dios mío, por qué esto sucedió. Tú sabes, Dios mío, por qué esta entidad tuvo que haber actuado de esta manera injustamente. Señor, aquí está mi vida. Amado hermano, y no sabe la tranquilidad que tuve después del rechazo. Si a usted alguien aquí en la iglesia le rechaza, ore. Si usted en su casa, su papá, su mamá, su hermano, un hijo, si usted fue rechazado, ore, porque no hay cosa que sane más el corazón que la oración. Yo sé que muchos de ustedes han sido rechazados. Rechazados por la esposa, rechazados por la novia, rechazada por la esposa, rechazados por los hijos, y eso duele. Pero cuando eso suceda, ore. Y aquí vemos a este hombre rechazado, herido, él y su familia rechazados, pero lo que hizo fue orar. Y orando, Dios le dice, escúchalos. Uno a veces espera escuchar algo diferente, ¿verdad? Yo recuerdo esa vez que cometieron, sentí que fue una injusticia. Y yo, Padre de la gloria, mira, estoy herido. Le voy a decir textualmente lo que Dios habló conmigo ese día. Oh, Padre de la gloria, mira, Señor, ha sido una injusticia. Señor, ha sido una injusticia, Padre. Señor, esa gente tanto que yo dediqué mi tiempo, tanto, Señor, que yo, Señor, dediqué tiempo a ellos. A veces dejé a mi familia, dejé a mis hijos, a veces dejé a la iglesia sola, no estuve en culto, dije no a muchas cosas por decirle a esta organización sí, pero Señor, mira cómo me pagan. Padre de la gloria, ¿por qué pasó eso? Y el Señor me dijo, por lo que acaba de decir. Porque ya estabas poco tiempo con la familia, porque a veces no estabas en la iglesia cuando había los cultos los miércoles, porque a veces decías no a otras cosas por decirle a esta organización. Así que, Jorge, no me vengas a reclamar que yo fui que te saqué de allí. Dele la gloria al Señor, porque a veces nosotros queremos que Dios diga, te voy a hacer justicia, voy a quemar, voy a matar, voy a herir, le voy a cortar la cabeza a esos que te hicieron injusticia. Y fue el mismo Dios el que lo permitió. Y por eso el pueblo le está diciendo, Samuel esperaba escuchar algo diferente de Dios. Dice, tranquilo, no te preocupes, Samuel. Todos esos que no votan por ti, todos esos que están en contra tuya, los voy a raer, les voy a cortar la cabeza para que respeten, porque realmente no es una injusticia lo que están haciendo. No, Dios dijo, escúchalos. Es más, haz lo que ellos te están diciendo. Pero eso sí, adviérteles. Y les advirtió, y una de las cosas que le advirtió, le dijo, mira, le dio las advertencias. Después que le da las advertencias, Samuel llama al pueblo, llama a los ancianos y dice, mire, yo he estado hablando con Dios. Y es posible. Es más, Dios me dijo que les pusiera rey. Sin embargo, yo les quiero dar una advertencia por si las moscas ustedes se arrepientan. ¿Sí? Por si las moscas ustedes se arrepientan. Como el que tiene su tendencia política hoy día
Por ejemplo, a mí me preguntan, los que me preguntan, mi pastor, ¿y usted por quién va a votar? Los que me preguntan, porque yo no ando diciéndole aquí a todo el mundo. Entonces yo digo por esto, esto y esto, y esta es mi posición, que yo veo y entiendo. Dice, por esto yo lo voy a hacer. No es tanto por gobierno, no es tanto por política, no es por tanto por lo que el servicio, lo que van a ofrecer, no por tanto, sino porque realmente la ideología no encaja. Sí. Según mi concepto, no, usted no tiene que salir ahora corriendo a hacer lo que yo hago, porque usted también tiene libertad y es de libre albedrío. Pero, amado hermano, en este caso Samuel le dijo, mire, esto que ustedes están pidiendo de rey, esto sí es posible, pero Dios me dijo que le dijera que si ustedes deciden cambiar el gobierno, el liderazgo de él por el gobierno de un hombre, mire lo que va a suceder. El rey se va a enseñorear de sus hijos. Ustedes no van a mandar en sus hijos. Ustedes no van a gobernar en sus hijos. Ustedes no van a hacer con sus hijos lo que quieran. ¿Y no les parece eso una ley muy parecida de estos tiempos en este mundo? Porque uno a veces habla de Colombia, pero en todo el mundo. Ustedes sabían que están saliendo leyes donde cada vez se favorece a esos planes diabólicos del diablo de destruir a la familia. Amados hermanos, mira, hay leyes, aquí no están tan fuertes, pero en el mundo hay leyes donde el gobierno tiene más derecho en los hijos que usted como padre. Si usted, escúcheme bien, si usted en este gobierno presente, el que viene y los que vienen ahora adelante, si Cristo no ha venido, usted escucha leyes donde hay gobiernos que están impulsando decretos, gobiernos a través del Congreso que están creando leyes donde le estén quitando a usted autoridad para criar a sus hijos. Amado hermano, préstele mucho cuidado. Préstele mucho cuidado a eso. Si usted ve leyes que se están levantando que atentan contra el diseño original de la familia, usted tiene que orar por eso. Yo no estoy diciendo que usted va a salir a protestar por las calles, que esto, pero sí proteste delante de Dios. Mira, Señor, este gobierno, y es posible, el mismo que yo elegí, yo voy a orar porque eso es lo que nos toca a nosotros, lo que nos quede. No importa que yo mismo haya votado, yo no voy a andar defendiendo, no, pero eso tenía que hacerse, que esto, no. Yo voy a orar, yo voy a orar. Y esta mañana yo hablaba con mi esposa, mi amor, la iglesia lo que hay es que fundamentarla cada día a que sea sal, para que la iglesia se mantenga firme ante cualquier ley que atente contra la familia, que atente contra nuestros hijos, que atente contra la fe, que se mantenga firme en los caminos del Señor, porque ahí es que se va a conocer. Incluso en un gobierno que sea muy flexible, muy amigo de la iglesia cristiana, muy amigo de los pastores, que se codeen con los pastores, que se abracen con los pastores y pongan en puestos principales a los pastores. Amado hermano, así fue que empezó la corrupción en la iglesia por allá en los años 300. La iglesia era perseguida, pero ¿cuándo se corrompió? Cuando hubo esa unión de Estado-gobierno. Amados hermanos, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Entonces, cuando hubo esa unión, entonces la iglesia ya no oraba, la iglesia ya no vigilaba, la iglesia cerró la Biblia para qué leerla, ya no necesitaban que Dios les hablara, y entonces hacía lo que le daba la gana y viviendo la vida pomposa. Queridos hermanos, tienen ustedes en el nombre de Jesús que pedirle al Señor discernimiento, que sea cual sea el tipo de gobierno, nosotros permanezcamos santos para Dios. Y cuando haya que protestar, como lo hizo este señor Samuel, Señor, aquí estoy.
Y si tiene que decir, no estoy de acuerdo con lo que este gobierno dice, yo voté por él, yo voté por este candidato, pero no estoy de acuerdo. Así, y si las personas a ti te dicen, mira, tú votaste por este candidato, tú votaste por esta candidata y mira, la embarró, usted agache la cabeza y dice, la embarró. Usted no aplauda eso con tal de defender su partido político, porque usted defienda, aleluya, este santo evangelio. Defienda, haga apología por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se ponga a defender un gobierno que está en contra de los principios de Dios. Repito, así usted haya votado por ellos. Porque la iglesia tiene que guardar sus principios, tiene que guardar sus valores en el nombre de Jesús. Entonces, también este nuevo liderazgo, si ponían un rey en cambio del rey que era el Señor Jesucristo, que era Dios, dice que las hijas estarían al servicio del rey, serían cocineras, perfumadoras, serían concubinas. Es decir, donde, bueno, y tenemos que entenderlo, que en estos tiempos también los gobiernos tienen muchos derechos sobre nuestros hijos. Esto tenemos que entenderlo. Y los gobiernos tienen muchos derechos sobre nuestros hijos, pero que no se les vaya a ir la mano a decir, a adoctrinarlos con filosofías, con ideologías, a través de las escuelas, de los colegios, a través de leyes. Usted tiene que prepararse. Y si eso, repito, y si eso llegara a suceder, amado hermano, recuerde que Dios le dio a su hijo de chiquitico. Adoctrínele usted con la palabra de Dios, para que cuando su hijo vaya al colegio, aunque ya sea normal esa ideología que están presentando allá, y que eso no sea pecado ante el Estado, su hijo puede decir, pero yo no voy a hacer eso, pero yo no voy a hacer así, porque el diseño de la familia es este. Amado hermano, ¿me estoy haciendo entender o los tengo embolatados? Repito, ¿me estoy haciendo entender? Sí. Entonces, amados hermanos, sí, porque el objetivo que yo estoy buscando es, amado hermano, que la iglesia se preserve en cualquiera que sea el gobierno donde estemos. Se preserve, se mantenga firme, y que la iglesia no se esté peleando por política. También dice que Dios le dijo a Samuel, dile al pueblo que si ellos escogen, ellos tienen derecho a elegir, tienen derecho a escoger su rey, pero si lo hacen, las tierras y lo que produzca su tierra, ellos tendrán que diezmar de ellos. El pueblo de Israel llevaba un diezmo a Dios. Dice, ahora también tienen que dar un diezmo. Le hago una pregunta, hermano. ¿Estamos nosotros diezmando para el Estado? Los impuestos, el IVA. El IVA es algo que no, si quieres pago IVA, no, tú vas a un negocios legales, pues, hermano, y el IVA te lo cobra enseguida, y ese no es el 10%. ¿Cuánto es? 19%. Estás obligado a pagar ese diezmo. Y antes ellos tenían que pagar solamente era el diezmo a Dios, la 10ª parte de lo que recibiera. Entonces quedó de la siguiente manera: ellos eligen su rey, tenían que dar esos diezmos, pero los fieles a Dios, los que decían, yo reconozco a Dios todavía como mi rey, yo voy a dar el diezmo al Señor. Y luego el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, dad a César lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Por lo menos la hermana Karen, su hija, su familia dan a César lo que le pertenece a César, y dan a Dios lo que le pertenece a Dios. Como ciudadanos que quisimos, que elegimos, hermano, nos guste o no nos guste, tenemos que pagar los impuestos,
Hay presidentes que nos suben los impuestos, eso va subiendo, subiendo. Dios nos proveerá, Dios nos dará. Dice, no, que las iglesias tienen que pagar impuestos. Una vez yo vi esa discusión entre los pastores y eso lo quieren hacer entre las iglesias. Bueno, algunos impuestos, digamos, de temas de ingresos y cosas así. Pero quiero decirle, amados hermanos, que la iglesia desde ese tiempo paga impuestos como todo. El único impuesto que está exonerada la iglesia actualmente es de predial. Pero un pastor, una iglesia paga impuestos en todo lo demás, las compras, lo que hace, retenciones, todos los demás impuestos los pagamos. Y si nos ponen impuestos, amado hermano, yo no estoy diciendo aquí que quiero. Por temas de ingreso, Dios nos proveerá para pagarle. Amén. Dios nos proveerá, diga conmigo, Dios nos proveerá para pagarle. Pero acompáñenme, hermano, para yo sentirme también que tengo una iglesia que me acompaña en esto. ¿Ustedes no creen que Dios nos puede dar para pagar todas las exigencias que le haga el Estado? Dios lo tiene, porque hermano, el reino de Dios nunca quiebra y es más poderoso que el gobierno. A su nombre, a su nombre. Entonces, amados hermanos, esta son algunas de las advertencias de pagar impuestos, de pagar, dice, las personas pasarían de servir a Dios a servir a un rey. Todo su tiempo tenían que tener la disponibilidad para servir al rey, según el versículo 17. También, amado hermano, y esto sí que me dio tristeza, dice, cuando clames a Dios, dice el versículo 18, cuando clames a Dios, dice, Dios no lo va a escuchar. Las consecuencias, bueno, era una advertencia que le estaba dando. Si ustedes quieren un rey como las otras naciones, ustedes me están desplazando a mí, ustedes no me quieren a mí. Entonces, cuando ustedes me pidan a mí, por cuanto me rechazaron, yo no les voy a escuchar. Eso lo dice el versículo 18. Dice, Dios no te va a responder cuando clames. Yo empecé a estudiar, a hacer la exégesis al texto bíblico para no hablar necedades ni hablar cosas que no tiene que ver. Lo que Dios estaba diciendo en este texto dice, por cuanto ustedes, si ustedes toman esa decisión, yo no les voy a escuchar. Queridos hermanos, y eso sí se cumplió, pero no fue que fue una palabra que Dios dijo de ahora en adelante, todos los hombres que tengan presidentes, que tengan gobernadores, que elijan alcaldes, que quieran elegir, dice ellos, no me van a escuchar a mí. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel en sus principios, que no le iba a escuchar. Y de hecho, amado hermano, después nosotros vemos a Samuel, vemos a Saúl, vemos a Salomón de cómo toman a los hijos y se cumple. Y en ciertas ocasiones cuando hubo mortandad en el pueblo de Israel cuando iban a la guerra, porque hacían caso a la voz de Saúl, pero no hicieron caso, no consultaron a Dios. Y eso puede suceder en nuestras vidas cuando al chico se le dice, el hombre de Dios le dice, o según la palabra Dios le está diciendo, no te cases con esa mujer, no te cases con esa chica, hermano, no se vaya para esa ciudad, hermano, no me parece que usted debiera hacer eso, hermano, no me parece que haga ese negocio va en principio. Y dice, hermano, pero yo quiero que usted ore por mí. Dice, hermano, yo voy a orar, pero ya sabe lo que le puede pasar. Dios no le va a escuchar. Y eso tiene que ver como se llama voluntad permisiva de Dios. ¿Aló? Diga conmigo, voluntad permisiva de Dios. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permite, pero no porque sea su voluntad perfecta. Dios lo permitió. Dice, pero ya sabe,
el chico que se enamoró de la chica indebida no debería enamorarse de esa chica. Esa chica, con ella no es que va a prosperar, pero después tiene que pagar los platos rotos. Pero no es que es castigo para toda la vida, sino que hay un castigo. Para el pueblo de Israel también hubo castigo, porque a pesar de las advertencias, el pueblo elige rechazar el liderazgo de Dios. El pueblo, dice la Biblia en el versículo 19, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. El pueblo, ellos dijeron, nosotros seremos como también las otras naciones. Queremos tener un rey que nos gobierne. Pero se van a someter a estas consecuencias. No importa que venga lo que tenga que pasar, por querer hacer como las otras naciones. Porque yo recuerdo, dice uno, yo veo que fulanito se casó con un muchacho que él no es cristiano, pero de todas formas ese muchacho la quiere, la mantiene y está ahí con él, mirando lo que hacen las otras personas. Ojo con eso. Entonces, amados hermanos, es triste porque el pueblo no quiso. Dios le presentó la protesta, si lo hacen esto va a suceder, pero a ellos no les interesó eso. Queridos hermanos, los cristianos, como el pueblo de Dios, algunas veces prefieren el liderazgo del hombre antes que el gobierno de Dios. Y por tal razón vienen consecuencias terribles sobre ellos, porque eligen el liderazgo de Dios. Y ya voy a terminar y quiero que terminemos con una oración para que se vayan a votar contentos, felices. Amado hermano, vote por la persona que Dios le ha puesto en su corazón. Vote por la persona que Dios le ha puesto en su corazón. Usted diga, Señor, yo voy a votar hoy, voy a elegir hoy, pero realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores de mi vida, de mi familia, eres tú. Porque mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. El presidente no es el que tiene la voz de Dios. El Senado no es el que tiene la voz de Dios. Por eso tenemos que orar por ellos. Los alcaldes no son la voz de Dios. Los gobernadores tampoco podemos decir que son la voz de Dios. La voz de Dios en esta tierra es la Santa Iglesia de Cristo, que ora, que ayuna, que lee la palabra del Señor, que busca la presencia del Señor. Esa es la voz de Dios. Así que usted vaya a votar, pero nunca rechace el liderazgo de Dios. Nunca rechace el liderazgo de Dios. Ni nunca se cambie de una iglesia a otra y dice, me voy para la iglesia porque el pastor que está allá, ese pastor sí es del mismo partido mío. En el reino de los cielos hay un solo partido y es el partido de Cristo. Es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel tuvo que sufrir duro. Usted puede leer en el libro de Samuel, incluso puede leerse el primer reinado de Saúl, luego de Salomón, y de ahí en adelante de David, y lo mucho que sufrió el pueblo de Dios, porque el mejor gobierno es el teocrático, el gobierno de Dios. Y Dios dice, yo quiero gobernar tu vida, y nosotros tenemos que decir, venga tu reino. Venga tu reino hacia nosotros, venga tu reino, gobierna sobre mi vida. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Hoy voy a hacer una elección, pero yo no pertenezco a ese partido, yo no pertenezco a ese hombre, yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Jesús. ¿Dónde están los de Cristo? ¿Dónde están los de Cristo? Usted no es uribista, usted no es petrista, usted es cristiano. Usted no es de izquierda, usted no es de derecha, usted es de Jesucristo. No deje
que le pongan esa estampilla allí, que le pongan esa etiqueta. Usted no se deje manipular por lo que digan los políticos de este mundo, por lo que diga el mundo. Diga: mi liderazgo de Cristo, mi liderazgo de Cristo. Y yo estoy creyendo, aleluya, que su liderazgo, quien lo lidera a usted, quien lo rige a usted, lo gobierna es Cristo. Porque si así no fuera, y usted ya hubiese ido a la zurda y no hubiese venido a la iglesia, pero usted eligió a Cristo en esta mañana, diciendo: hágase conmigo, hágase con Colombia, conforme a su voluntad. Aleluya, póngase de pie. Él es el Rey de nuestras vidas. Él es el Rey de nuestras vidas. Hoy voy a andar según sus preceptos, según sus leyes, según sus gobiernos, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Vamos a decirlo. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Dígalo fuerte. Algunos gritan, dan vivas a los hombres. Nosotros damos vivas al Rey. Nosotros somos del pueblo de Dios, del gobierno de Dios. Aleluya. Tenemos una posición aquí en la tierra. Aleluya. Y es la posición de buenos creyentes. Aleluya. Aleluya. Y Él es el Rey. Él es el Rey. Eres tu autoridad. Otra vez. Aleluya. Dígalo fuerte. Viene a su pueblo llevar. Ese Rey. Él es el Rey. Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya, un grito de júbilo al ejército de Dios, del ejército de Dios, un grito de guerra. Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey. Yo confieso mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Fuerte que se escuche, estamos en el ambiente allí. Él es el Rey, Él es el Rey. Que lo escuche en todas partes, que el mundo escuche que su Rey es Jesucristo, que su Rey es el Señor. Aleluya. Gobiernos vienen, gobiernos van, pero Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. Oh, shakatapaparrabalabashia. Oh, shakatapaparrabalabashia. Oh, rabanabakatapaparrabalabashia. Oh, alábale, 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 alábale. Una iglesia que camina según los preceptos bíblicos, según la revelación de Dios, según la voluntad de Dios. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su reino. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser.
Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino Eterno, es. su reino es eterno. Él lo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey. Eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gracias, Padre de la gloria. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Diga, ante cualquier elección, yo he elegido a Jesucristo como mi Rey. Diga, yo no rechazo el liderazgo de Dios. Diga, yo no rechazo el liderazgo de Dios. Yo no rechazo sus ordenanzas. Yo no rechazo lo que la Biblia me enseña. Yo no rechazo los valores cristianos. Yo no rechazo los principios del Evangelio. Yo no rechazo el liderazgo de Dios. Porque quien lo hace, luego cuando le ore a Dios, Dios no lo oirá. Por eso esta iglesia ha decidido, aleluya, seguir bajo el liderazgo de Cristo todos los días de su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Sea cual sea el gobierno donde estemos, la iglesia de Cristo prevalecerá y será usada con poder y con gloria. Porque nosotros no andamos conforme a este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Síguete glorificando en nosotros. Glorifícate en Colombia también. Amén y amén. Bendiciones.